pueblo amado, a ese pueblo esforzado, a ese pueblo que siempre está allí atento a la voz del Espíritu, a la voz del Señor, a lo que Dios tiene determinado para nuestra vida. Que el día de hoy, Señor, bendiga su vida, que el Señor derrame de su gracia y de su gloria de una manera muy especial. Dios está con nosotros, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios está con nosotros en este día. Reciban un fuerte abrazo todo aquel pueblo, ¿verdad? Que está ahí siempre atento a estas transmisiones, a estas prédicas, a este mensaje, a este tiempo de que Dios tiene para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Que el eterno Dios pueda derramar bendiciones hasta que sobreabunde sobre nuestra vida y que pueda Dios hacer cosas poderosas. En esta mañana vamos a orar para iniciar, para dar este tiempo mientras el pueblo se está conectando, mientras ese pueblo se está de una u otra manera conectando, recibiendo, ¿verdad?, esas notificaciones de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor en este día. Vamos a orar en esta mañana, vamos a decir: Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana. Hoy domingo, Señor, que estamos aquí transmitiendo, llevando el consejo de la palabra del Señor. Que sea usted, Dios mío, ministrando nuestra vida, sea tú llevando, Señor, consuelo, fortaleza, ánimo pronto a aquellos que están, Señor, de una manera, Padre, desanimado, desesperado, necesitado de una palabra de restauración, de una palabra de bendición sobre nuestra vida. Señor, hoy estamos aquí, Padre, poniéndote este tiempo, poniéndote esta mañana, poniendo este tiempo de bendición, y que sea tu palabra restaurando, tu palabra llegando al corazón de tu pueblo, llevando esa bendición, Señor, al alma, al cuerpo de Cristo, a su espíritu, sea ministrado, sea fortalecido, sea lleno en el nombre que es sobre todo nombre, y que te quede con nosotros, Espíritu Santo. Bendiciones a ese pueblo que está, ¿verdad?, en este momento conectado. Bendiciones a mi hermano Javier Beividea, al siervo, ¿verdad?, Vladimir Ramón Pérez, allá en Nicaragua. Dios bendiga su vida. Bendiciones a mi hermano Javier en la ciudad de Panamá, a todos los que se están conectando, a todos los que están siempre allí siguiéndonos a través de las prédicas, a través de ese tiempo, a través de ese momento que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Hoy quiero hablarte sobre este tema, de lo que el Señor de una u otra manera Dios tiene preparado, o Dios siempre nos habla y nos quiere instar a buscar de su presencia, de instar a ser mejor cristiano, hijo de Dios, de que podamos entender de que solamente en Cristo podemos tener toda esa buena dádiva, ese don perfecto que solamente viene y proviene, bendito sea el Señor, del Padre de las luces, que se llama Cristo. Y por eso hoy quiero darte este tema. La sequía viene de Dios también, o proviene del Señor. Hay momentos que Dios va a permitir sequía en nuestra vida, donde el objetivo esencial es para nuestra restauración, o para que corregir las áreas o los momentos que estamos desviándonos en nuestra vida. Por eso quiero hoy considerar este tema en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 17, verso 1 al verso 17 del capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, donde un hombre de Dios, un profeta llamado, y un profeta que no tenía nada que ver con el lugar donde estaba el rey Acab,
Pero queremos leer el texto bíblico antes de introducirnos a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Que en esta hora abre tus sagradas escrituras, la Biblia, ábrela. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y bendito Espíritu. Dice así: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Como les digo, y hacemos esta observación de que la sequía también proviene de Dios. A veces usted se acuerda cuando en el tiempo de Job, cuando Satanás se presentó delante de Dios, dice que se presentó y comenzó el Señor a decirle a Abraham, le dijo, a Job, que si has considerado mi siervo Job, temeroso, hombre piadoso, hombre que honra. Pero Satanás le dijo al Señor: él te honra, él es temeroso porque tú lo tienes cercado. Y el Señor le permitió a Satanás de que tocara todo lo que tenía Job, pero que no tocara su vida. Entonces, en ese momento, esa sequía o ese proceso de desastre o también de escasez o de sequía que estaba pasando Job, vino Satanás y fue él el que destruyó todo eso. Pero en este momento el Señor hace esto para hacer un alto en algo de que realmente necesitaba, porque Dios es el Dios que sabe hacer las cosas. Dios es el sabe cómo tiene que obrar o cómo tiene que trabajar en nuestra vida, en la dureza de nuestro corazón, en la forma de nuestra vida cuando no obedecemos o cuando no estamos realmente haciendo la voluntad o cuando nos estamos desviando de los propósitos por la cual Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te apartó o Dios te extendió para que tú gobernaras o para que tú determinaras un propósito, una misión en esta tierra. Y por eso debemos de entender que Dios es especialista de poder traer al hombre a su presencia y poder realmente refrenar todos esos caminos torcidos que el hombre hermano está haciendo. Por eso en este momento miramos que Elías tisbita, que era uno de los que moraba, él moraba en esa ciudad, pero te quería decir de que él no vivía o no era de ese lugar. Debemos de entender que siempre Dios respondió al peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento. Elías tisbita se entiende mejor cuando recordamos de quién
adoraba a Baal, creía que este Dios controlaba la lluvia. En efecto, Elías dice que atacó a fondo al baalismo. Y de esa manera retó, hermanos amados, a su denominado Dios, proclamando que Jehová, Dios de Israel, era quien dominaba los elementos de la naturaleza. Para ese momento, que era, hermanos, los que estaban allí querían, hermanos, poder unirse con el rey Acab, cuando Acab estaba desviándose o ya en su corazón no oía la voz de Dios, ya no temía a Dios, sino que estaba creyendo en los dioses de Baal, en los dioses de Acera, de esos dioses que supuestamente para ellos querían, hermanos, dominar los elementos, dominar la lluvia. Y por eso, hermanos, esta mujer que era Betsabé era una mujer que adoraba a los dioses, hermanos, de Baal y de Acera. Y esta quería construir un templo para que todo, tanto el pueblo de Israel como ellos, hermanos, tenían que adorar al Dios, hermano, de Acera, el que dominaba. Y ella estaba preocupada para levantar ese tipo de templo, para que en ese momento de que Elías declaró una palabra de que ya no iba a haber lluvia ni rocío, esta mujer estaba preocupada de la manera que se tenía que hacer el templo lo más pronto, para que el Dios de Baal o Dios de Acera comenzara a traer, hermanos. Pero esto es algo que tenemos que entender, que el Dios eterno es el Dios que domina todas las esferas de este mundo, los elementos, las cosas. Nada se mueve sin la voluntad de Dios, nada acontece sin que Dios lo permita, nada en esta vida puede suceder sin que Dios, hermano, lo permita, o Dios de una u otra manera lo haga. Es Dios el soberano, es Dios. Tenemos que entender, iglesia, que tu situación, tu condición, solo Dios la puede cambiar. No es lo que tú puedas decir, la suerte, o que tal vez me vaya a encontrar un lugar, un buen trabajo, un buen salario, o terminar mis estudios y me va a llegar. Hay gente preparada que hasta este momento no tiene trabajo y están dando a veces en un lugar, no ejerciendo su carrera, pero sí, hermano, están trabajando en unos lugares que se sienten, hermano, deprimidos, se sienten de que no es este el lugar. Pero ¿por qué pasa a veces esas cosas? Porque no buscamos de Dios. Gloria sea al Señor. Pero queremos, hermanos, que entendamos de que en este momento, cuando Elías comenzó a declarar que no iba a llover ni rocío en este año, hablamos que no iba a haber agua, que no iba a haber lluvia. Pero también otra de las palabras era rocío. ¿Qué era el rocío? Era el vapor de agua de la atmósfera condensada en forma de gotas muy pequeñas durante el enfriamiento nocturno o de la madrugada. En segundo lugar, era una capa de humedad formada sobre la tierra, las plantas o los objetos expuestos en el enfriamiento nocturno o de madrugada. Yo me acuerdo que cuando estaba en Estados Unidos me levantaba en la mañana y miraba que todo, o no sé si en algunos países, no sé si en Nicaragua, pero hemos visto que acontecía que cuando iba con mi papá o mi madrastra, íbamos ya en la madrugada a hacer diligencia o hacia el negocio que tenía ella, miraba que todo lo que era el vidrio estaba muy humedecido, como si había llovido, el carro, todo ese lugar estaba húmedo. Era el rocío, toda madrugada amanecía así. Pero ¿qué es lo que era? Se formaba como, cuando tú limpiabas, era como agua, se formaba en agua ese rocío. Perdón. Y entonces vemos de que esas dos cosas vino por palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos que ver cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás en la oración, en la búsqueda de Dios, esas cosas vendrán, hermano, a tu vida. Miramos aquí que la palabra que trajo Elías, él dijo: estoy en cuya presencia estoy. ¿En qué presencia? En la presencia.
Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre que oía la voz de Dios. Era un hombre temeroso, un hombre ungido a través, hermanos, de este tiempo. Era un hombre que era temible por la hazaña o por el mover de la gloria de Dios que se movía en él. Y entendamos que, hermano, él le dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, no habrá nada que produzca o que dé el proceso de crecimiento a los frutos o que ustedes puedan beber agua. Había una sequía total de que iba a ser tanto el agua como los alimentos iba a perecer. Iba, hermano, a ser detenido. Y por un año, Dios había determinado un año. Había determinado de que solamente por medio de la palabra de Elías se iban a abrir los cielos. Iba a cambiar ese tiempo de sequía. Pero ¿quién era el hombre? Gloria sea al Señor. Por eso él dice, ni rocío en este año. Estaba hablando de este año. Hablaba de un año, de ese año. Pero miramos que los tiempos no era solamente un año. Quiero que me entienda, porque puede decir, se está equivocando, eran 3 años y medio o por 3 años. Pero aquí está hablando que en estos años, está hablando mal, pero estaba hablando de ese año principal y de que se iba a extender al tiempo de que este hombre no pudiera doblegar su corazón. Por eso habla en plural estos años. Pero si no por mi palabra. Es algo que debemos de entender. Aquí estamos hablando en estos 2 versículos. Es el tiempo de lo que Dios ya había comenzado como sequía. Ya Dios, a través de la boca de Elías, ya estaba haciendo un proceso, porque Acab ya no escuchaba al profeta, ya no escuchaba a los consejeros, ya no escuchaba al mismo Dios. Ya el Espíritu de Dios no estaba en Acab. Ya, hermano, solamente estaba introducido el espíritu error de, hermano, de lo que era la influencia de esta mujer idólatra, de esta mujer, hermano, porque así es. Nosotros, cuando perdemos la percepción espiritual, perdemos todo. Perdemos el temor de Dios, perdemos el oído de Dios. El discernimiento de espíritu lo perdemos cuando estamos influenciados por espíritu. Acab, este rey, estaba influenciado por una mujer idólatra, una que adoraba a los dioses de Baal y de Acera, una mujer que introdució la brujería, la santería. Y eso que a veces, hermano, tenemos que entender. Es así el hombre de Dios cuando pierde el espíritu, cuando ya no hay percepción en él. Entonces ya no oye la voz de Dios, ya no oye el Espíritu de Dios, comienza a errar, comienza a moverse por los sentimientos, se mueve por los deseos, se mueve por sus pensamientos, se mueve por los instintos, se mueve por todas esas emociones que invade al ser humano, y ya no es por lo que el Espíritu Santo comienza a dirigir sus vidas. Por eso debemos de entender que en estos 2 versículos vemos, en este primer versículo, vemos la voz de Dios, el juicio de Dios, la palabra de Dios trayendo acá un juicio de que no iba si él no se volvía al Señor. Por eso dice en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14, que cuando Eliseo respondió: tan cierto como el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando con él. Y algo que lo que miramos en Elías comenzó a hablar, comenzó a instar a Acab, comenzó a aconsejar a Acab, pero ya Acab, ya su mal ya había sido avanzado, donde ya no hablaba, donde él ya creía que era él el Dios, que todo se movía, porque eso a veces pasamos. Aún nosotros que estamos en la iglesia, cuando ya no dependemos del Espíritu, dependemos de tu, hermano, de tu conocimiento intelectual de la palabra. Ya lo usas por conocimiento, por años de estar ejerciendo el pastorado, pero no bajo la unción, ni bajo la revelación, ni bajo la dirección del Espíritu. Tenemos que entender que estaba viviendo en la presencia de Dios. Por eso cuando vino la palabra a Acab, a través de Elías le dijo:
que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. No había, hermano, había oportunidad de lo que ya Acab ya no oía. Ya tenía que Dios tratar de otra manera. Y hay veces mucho pueblo que no trata. Ya es Dios directo tratando con él cuando estos no reciben consejo. Cuando estos se creen más sabios que Dios, más poderoso. Y por eso debemos de entender que Dios en esta etapa de este capítulo 17 a través de Elías comienza a iniciar un trato especial con aquellos que estaban realmente equivocados. No solamente acá, sino la mayoría del pueblo estaba también, hermano, creyendo que Baal y Asera eran los dioses que dominaban el elemento de la lluvia. Pero debemos de entender que aquí Elías está diciendo que el único que puede dominar los elementos de toda la creación, de todo este mundo, se llama Jehová de los ejércitos. El único poderoso, ningún diablo, ningún brujo, ningún santero, ningún hechicero, ni uno que consulta muerto, ni uno que lee la carta, tiene el conocimiento total del futuro, del presente, de lo que Dios determina para cada ser humano. Debemos de entender que tu vida y mi vida está en los propósitos y en el hueco de la mano de Jehová. Es algo que debemos de entender, amada iglesia, que el Todopoderoso, el que sabe tu futuro, Él es el que sabe los propósitos que Dios ha trazado para ti, para todo lo que, hermano, invocamos su nombre. Pero algo debemos de entender, que a veces hay pueblo del Señor, como ellos no han pasado y han dependido con su iglesia, con cosas que han tenido, no han podido entender que esta sequía o este tiempo de que vino a este mundo, que es un colapso económico, no solamente Dios lo permitió, Dios, hermano, dejó que todo esto aconteciera, es para despertar a la iglesia, para despertar al mundo, para despertar, hermanos amados, que el ser humano se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de no dejar que esta pandemia se fuera desarrollado. Dios lo tiene. Pero Dios dice, a través de esta sequía, a través de este colapso económico, a través de muchas cosas, me duele que el hombre se muera, se pierda. Pero debemos de entender que hay corazones duros que no aceptan que el Señor es el único soberano que puede, amada iglesia, cambiar nuestro destino. El destino de fracaso, el destino de hermanos, de pobreza, de miseria, de calamidades, de enfermedades. Dios la puede cambiar en momentos de salud, de bendición, de prosperidad, de progreso, de avance, de victorias tras victorias sobre tu vida. Debemos de entender, hermanos, que aquí Eliseo estaba hablando sobre ese, hermano, respeto. Los hombres de Dios tienen respeto a aquellos hombres que han sido, hermano, ungidos por Dios o sucedido por Dios en el reinado. Por eso él no procuró ninguna condenación para Acab, sino que él habló lo que Dios había determinado. Y por eso miramos aquí en primer lugar el tiempo del proceso de Dios, que trajo una sequía al pueblo de Israel y Acab. Por la dureza de una persona, otros vinieron a acontecer. Por eso Deuteronomio capítulo 10, verso 8 dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones por su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. ¿Qué significaba? Que era un momento de la responsabilidad y de proclamar la bendición. De que en ese tiempo el Señor designó a la tribu de Judá para que esto pudiera encargarse de llevar el arca del pacto, el arca del Señor que estuviera delante de ellos. Pero miramos aquí lo que Dios había determinado, sino por mi palabra. Estaba hablando sino por la palabra, porque cuando Dios designa
en tu vida algo, un proyecto, un propósito, y Dios te unge para ser un hombre, un atalaya, un ungido, es lo que tú vas a determinar o lo que usted y yo vamos a vivir para este mundo, no negociando, no teniendo en mano con ningún pueblo, ninguna de las, aleluya, de las oportunidades de negociar. Acá estaba siendo influenciado y estaba negociando. Dios siempre dijo, no se asocien con los idólatras, no tengan comunión con ellos, mas Acab estaba viviendo. Pero algo que debemos de entender en segundo lugar, que cuando Dios trae juicio, cuando Dios permite muchas cosas a la humanidad, Dios protegerá a su ungido, Dios alimentará a su ungido, Dios cubrirá al ungido, Dios peleará por su ungido, Dios cubrirá a aquel que teme a Dios, aquel que hace la voluntad del eterno Dios. Por eso miramos aquí cuando Dios determinó en ese año, Dios en primer lugar libró a Elías de la muerte, porque Acab y esta mujer Betsabé quería matar a Acab. Lo andaban persiguiendo porque estaba azotando tanto la sequía, la falta de alimento, que estaba un colapso. La gente pedía al rey alimento que él podía proveer, mas sin embargo miramos que también los otros idólatras se preocupaban por su pueblo. Alimentaba del alimento que era del pueblo de Israel, alimentaba a los hermanos, a los sacerdotes de Baal. Y estaban ¿qué? Siendo el pueblo, siendo vituperado, siendo el pueblo tratado, pero ellos también se olvidaron del Dios del cielo, el Dios que toma el control. ¿Cuánto pueblo se ha olvidado de Dios? ¿Cuántos pueblos no entendieron que esto que estábamos viviendo era un plan para que la iglesia despertara, para la casa de Dios comenzara a ser despierta, sacudida, para que ésta volviera a las sendas antiguas? Por eso debemos de entender que cuando somos llamados o cuando Dios está en los propósitos con tu ministerio, con tu vida, con su pueblo, Dios cuidará de él. Dios le dijo a Elías, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, Elías. Tú no vas a sufrir esta sequía. Tú no vas a sufrir esta sequía. Yo soy tu proveedor. Yo te voy a sustentar, Elías. Por eso Dios le dijo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, beberás del arroyo. Y yo dice, escucha lo que dice el Señor. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Allí de comer. Dios es el Dios que cuida a su ungido. Dios es el que cuida a su pueblo. Por eso miramos aquí, amada iglesia, que Dios siempre va a proveer a las necesidades de su pueblo. Siempre Dios va a estar allí, siempre supliendo a lo que hermanos amados estuvieron en escasez. Siempre Dios va a estar, tú vas a estar en medio de las circunstancias, pero no llegará a ti. ¿Cuántos de nosotros estuvimos aquí sin trabajo? ¿Cuántos de nosotros, no, hermanos, no teníamos ni para ir a comprar? Pero Dios envió ángeles. Dios envió también cuervos. Gente que, hermanos, no temen a Dios. Tocado para que fueran a darte. Gente que tal vez, hermanos amados, están en contra de los extranjeros. Mas sin embargo fueron usadas para gloria y honra de nuestro Señor, para que tú y yo seamos alimentados. Cuando nosotros venimos, hermanos, como testimonio para la gloria del Señor, lo quiero dar. Cuando yo, hermano, comencé
a ir a reuniones poco a poco. Me movía a Pedregal, me moví a San José, me moví en los Andes, ¿verdad? En algunos de los lugares, hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando ya teníamos, bueno, 2 o 3 meses tal vez. Miré, hermano, cómo los hermanos ni perdieron su color, su rostro, ni tampoco, hermano, encontré personas flacas, delgadas, ni personas que estaban, hermano, cuando uno, usted sabe, no se come, no bebe, no estaban así, sino lo miré, hermano, como hermoso, estaban robustos, su color, y cómo que estamos en sequía, cómo es que estamos, no es que Dios es el Dios que te estaba supliendo. Y muchos hermanos les preguntaba, ¿dejaron de comer? No, hermano, nunca hemos dejado de comer. Y esa era la promesa que Dios había entregado, hermano, y Dios lo confirma tras esta palabra. A Elías no iba, hermano, no iba a llegar ni a los sacerdotes de Dios. Llegó la plaga, no llegó el hambre, no llegó la escasez. Si miramos la obediencia, hermano, cuando uno hace la voluntad de Dios y no se corrompe y no se aparta de Dios, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Dios es el Dios que te sustenta, es el Dios que te provee, es el Dios que te alimenta, es el Dios que te sustenta. Por eso en esta hora Dios le dice a Elías, vuélvete al oriente, vete allá, allí te voy a dar de beber, hay un lugar, un río que todavía no se ha secado, allí te voy a dar por tanto tiempo, te voy a mandar pan y carne para que tú te alimentes. Y Dios comenzó a alimentar a Elías. Por eso Dios siempre tiene cuidados, tiene propósito, tiene en sus manos. La voluntad de Él es que todos procedamos a tener, hermano, el conocimiento de que el Dios de los cielos, además que Él tiene y domina los elementos, hermano, de este mundo, Dios es el Dios que hace que su pueblo no le falte el sustento. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Querí, que esté frente al Jordán. En primer lugar, vino la palabra del juicio para Acab por haber cometido el error, cometer la manera de poder, hermano, dejar a Dios y volverse a los ídolos paganos. Es algo que tenemos que entender, que Dios es el Dios que tiene el control de toda nuestra vida. Dios siempre va a responder, porque Él sabía que estos hombres eran hombres que estaban siendo influenciados por esos dioses que ellos supuestamente tenían el dominio de las aguas. Mas sin embargo, nunca llovió a través de su idolatría, de su fiesta, de su idolatría, de su paganismo. Y miramos cómo el Señor sostuvo la palabra que vino de la boca de Elías, de lo que Dios había puesto en Elías. Dios es un Dios que trata de una manera para que el hombre se vuelva. Y por eso debemos de entender y debemos de saber, no permita que el peligro de ingresos más vagos te hagan renunciar a la dirección de Dios en tu vida. Cree en el Señor, sabe cómo cuidar de su siervo. Él sabe cuidarte, amada iglesia. Hay algo que tal vez si algunos realmente se hayan ido a Nicaragua bajo la voluntad de Dios, que Dios dice así, regrésate a Nicaragua. Gloria sea al Señor, porque Dios lo va a sustentar allá, lo va a guardar y Dios sabrá por qué le dijo. Pero hay muchas cosas, hermanos amados, que tal vez hoy podemos decir no entendemos, hermano, o tal vez usted no entiende, no sabe nuestra necesidad o lo que estamos viviendo. Pero algo que debemos de entender, iglesia del Señor, de que si nosotros no nos movemos por la palabra de Dios, vamos a fracasar. Acab tuvo la oportunidad de volver, pero endureció su corazón por la pasión de la carne, el deseo
de la sensualidad de Jezabel. Se dejó influenciar, dejó que el espíritu de sexualidad que tenía Betsabé lo acapara, porque era un hombre que tenía mujeres, tenía a su esposa, tenía lo que él quería. Mas sin embargo puso la mirada, así como Sansón. Sansón puso en una mujer que no era de la tribu ni de bajo la voluntad, sino que era una mujer que adoraba a otros dioses. Tenemos que entender que yugos desiguales no están en la voluntad de Dios. Que tú te seas personas que te estén influenciando. Me va a decir, yo tengo un esposo y una esposa creyente, pero estás negociando con el mundo. Estás siendo influenciado por el paganismo, por el deseo, por el egoísmo, por el pecado, por todo lo que el mundo te está ofreciendo, y Dios no comparte su gloria. Dios es un Dios celoso que ama, que Dios pelea por aquello que Dios tiene para su gloria y para su alabanza. Por eso debemos de entender, amada iglesia, que Dios es un Dios que hace maravilla. Dios es un Dios de propósito, es un Dios de grandes cosas, es un Dios que hace grandes prodigios. Dios es un Dios de que hace cosas maravillosas. Por eso, amada iglesia, tú y yo debemos de entender de que el Dios de los cielos es un Dios que ama a su iglesia. Por eso en esta lección te quiero decir, la clave es la fe. Elías creía en el Dios poderoso. Que él traía una sequía, porque dice, uno se da cuenta, sequía viene aquí. Viene una sequía, viene algo, no vamos a tener trabajo. Pero a él no le importó, él sabía que el Dios eterno iba a sustentarnos. Los hombres y mujeres que tememos a Dios y creemos en Dios, sabemos que el Dios que trae cualquier o permite cualquier calamidad es el Dios que cuida a su iglesia. Por eso cree que hacia donde el Señor nos dirija, allí nos atiende. Donde Dios te ponga, donde Dios te mande, en la ciudad, el país, la provincia, el barrio, la nación, donde Dios te mueva, es el Dios que te va a proveer en ese lugar. Porque Dios no ha visto ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy Dios te dice, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, y que lo que tú hoy estás determinando y no está bajo mi voluntad, no sigas persistiendo, dice el Señor. Porque mi voluntad no está que haga las cosas según tu criterio, según tu voluntad, según tu pensamiento, según tu idea, sino a lo que yo he determinado para tu vida. Dios, hermano, había hablado con Elías. Dios ya había determinado una sequía. Y me imagino que, hermano, se estremeció Elías, pero era un hombre de fe, un hombre que creía que el Dios que iba, hermano, a traer un juicio, una sequía, también era un Dios que proveía a su iglesia. Por eso, iglesia del Señor, el único que sostiene a su iglesia, el amado, el esposo de la novia, es el que provee, el que cuida, el que pelea, el que protege, es Jehová. El Todopoderoso pelea por tu vida, amada iglesia. No confíes en carros, no confíes en tus hermanos capacidades, sino puesto en el autor y consumador de nuestra fe, es Cristo. Por eso hacia donde nos guía, Él estará allí. Ahí está su provisión. La fe no permite que la amenaza, hermano, de las privaciones alteren el curso de los propósitos que Dios ha decidido para nosotros. Lo que Dios, hermano, determine para este mundo no va hermano, a torcer lo que Dios ha provisto. Dios no va a torcer todo lo que Dios ha determinado. Si Dios determinó algo para esta nación, para este tiempo, Dios cuidará de tu vida. ¿Por qué te desespera, iglesia? ¿Por qué te has desenfocado en lo que Dios ya ha hablado, de lo que Dios ya ha determinado, de lo que Dios ha cuidado de nuestra vida? Por eso el Señor dice, sin duda había muchas viudas. Algo que debemos de entender,
que a través de una sequía, a través de que Dios apartó a Elías, también Dios tenía que preparado no solamente para Elías la provisión, sino para una viuda. En Lucas capítulo 4, verso 25. Sin duda había muchas viudas, dice hermano, necesidades en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Que significó que había una viuda que tenía un hijo y no tenía más que comer. Entonces, tercero, es el Dios de los milagros. El Dios que hoy te estoy predicando. El Dios que hoy te estoy diciendo. Que aún el Señor es el que proviene también las sequías. Proviene los juicios. Proviene las cosas. Es el Dios que sabe apartar. Leyendo, hermano, y viendo las historias del pueblo de Israel. Hubieron 10 plagas que atormentaron y que vinieron sobre el pueblo de Egipto. Mas sin embargo, el pueblo de Israel fue cubierto. Cuando hubo la escasez de agua, cuando el río Jordán se hizo sangre, cuando no podían beber, dice que había una fuente en las tiendas de Israel. Allí vivían. Ellos no padecieron sed. Cuando hubo hambre, Dios le mandaba el rocío. Cuando la plaga, hermanos, de ranas no llegaron a la ciudad, al lugar donde estaban apartados, porque estaban, hermanos amados. Era tan el poder de Dios como Dios domina los elementos, como Dios dominaba las plagas. Me acuerdo que vi una figura o algo que me sorprendió, y tal vez fue más sorprendente o más sobrenatural cuando Josué comenzó a conquistar, hermano, Jericó. Cuando Dios le diseñó en la estrategia. Pero dice Josué por palabra que todo iba a ser destruido. La ciudad, los animales, el pueblo, todo. Pero solamente una mujer iba a ser salva. Era la prostituta Rahab, la mujer que ayudó a los espías. Y cuando vi ese acontecimiento, y tú lo lees, ¿cómo pudo hacer si iba a ser una destrucción? Donde los muros estaban rodeados por casas, no solamente eran muro por muro, sino había también casas que habitaban la gente. Y miramos allí cómo la mano de Jehová, cuando comenzó el pueblo a gritar y los muros de Jericó comenzaron a sostener la gloria, la mano de Jehová estaba sobre la casa de Rahab. Y todo fue destruido, todo fue derribado. Pero la casa de Rahab permaneció con toda su familia. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden y le dijo a través de los espías, le dijo: no salgas de tu casa, porque si salen no podemos liberarte. Porque el objetivo era sostener todo el hogar. Porque en el medio de la multitud y del desastre que se iba a acontecer, no iban a ver quién era o no era, sino Dios cuidando la casa, la familia de Rahab. Es algo sorprendente, amada iglesia. Es algo sobrenatural. El Dios que determina algo es un Dios que pelea por su iglesia. Que tantas veces quería matar al profeta por haber traído ese juicio. Porque era el que ocasionó eso para ellos. Pero un hombre que fue protegido por la mano. Y como ya el arroyo se había secado y ya no Dios le estaba dando, aunque Dios, hermano, podía mantener ese río, no digamos que tal vez Dios no tenía el control, pero Dios tenía algo para una persona determinada. Como en esta mañana mi alma alaba al Señor. Bendito sea el Señor. En esta mañana te hablo por el Espíritu. Tú que estás pasando momentos duros, difíciles.
Momentos que tal vez no entiende, como aquella mujer que estaba desesperada. Estaba angustiada porque solamente tenía un puñal de harina y un poco de aceite para hacer 2 tortas o una torta, para comer ellos y morirse. Tal vez estás viviendo ese tiempo en este día, en esta temporada de esta sequía, de esta crisis económica mundial. Tú puedes estar en Miami, puedes estar en Los Ángeles, en Ohio, puedes estar en Nueva York, puedes estar en España, en Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua o aquí en la ciudad de Panamá. Pero Dios dice que movió a Elías para que fuera donde había una mujer que Dios había determinado. Había muchas viudas, pero había una que Dios había determinado. Y esa viuda fue la que llegó a obtener el milagro. Cuando se secó ese momento, en ese río, ya no llegaron, Dios lo movió. Ve, introdúcese al pueblo. Y eso lo dice en el verso 8 en adelante. Por eso vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente, dijo. Era una prueba de fe. Era una prueba del poder de Dios. Y eso tenemos que entenderlo, amada iglesia. Dios habla, Dios tiene el control. Dios es el Dios que hace prodigio. Es el Dios que hace maravilla. Dios es el Dios que hace cosas sobrenaturales. Y por eso en esta mañana me atrevo a decirte por el Espíritu que Dios está hablando a una viuda, hablándolo espiritualmente. Una viuda, ¿qué significaba? No tenía el apoyo de nadie. ¿Qué significaba ser viuda? No tenía un esposo, no tenía un padre, no tenía un hermano, no tenía un amigo, no tenía nadie, porque era una viuda. Era una mujer desamparada con un hijo. Hoy te sientes así. Hoy te sientes que estás sola, estás solo. Hoy no tienes alrededor a alguien que te pueda ayudar, que te pueda liberar, que te pueda bendecir o que te pueda traer respuesta a tu vida. Hoy Dios hará en ti un milagro, porque Dios proveyó una sequía. Dios sustentó al profeta. Dios lo alimentó al profeta. Y además, cuando Dios ya vio una oración, vio una mujer desesperada, una mujer angustiada, una mujer que no tenía para ella la respuesta. Nadie tenía una respuesta humanamente. Pero Dios, el Dios de los cielos, vio y escuchó la oración. El Dios de los cielos vio que ella tenía una necesidad. El Dios de los cielos vio que ella necesitaba un milagro. Tú necesitas el milagro de Dios, porque Dios no hace las cosas para mal. Dios no permite las cosas para mal. Dios lo hace para glorificar tu nombre, porque yo puedo decir en esta mañana que Dios es el Dios que nos ha sustentado a nosotros. Es el Dios que ha cuidado mi vida y la vida de mi esposa. Dios ha cuidado a muchos pueblos. Yo me acuerdo allá los hermanos, cómo le caía la lluvia, venía. Entre ellos, hermanos, miraban la mano de Dios, cómo se derramaba. Cómo Dios sustentaba mucho, cómo Dios proveía de una u otra manera, porque el Dios es el Dios que cuida a su iglesia, a su pueblo. Por eso Dios dice aquí en este momento que
le dijo a Elías: ve a la ciudad de Sarepta. Ahí hay una viuda que necesita que tú hagas algo por ella, que tú produzcas un milagro, porque también en la boca de Elías estaba una palabra de juicio, una palabra de que podía decir que malo fue Elías. No, la palabra a veces trae juicio. Una palabra de Dios trae juicio, trae consolación, trae exhortación, pero también trae consolación. Y ahora en este momento Elías se estaba transformando el Dios el profeta de la respuesta. Y por eso hoy Dios te dice a ti, Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un milagro para ti. Dios ha escuchado tu oración y tu clamor en esta preciosa mañana. Tu angustia, tu tristeza, tu petición que has hecho con un corazón que te has humillado delante de Él. Hoy quiero hacer una oración por tu vida. No sé qué momento estás pasando, qué angustia, qué proceso. Pero si usted me permite hacer una oración para que hoy una puerta se pueda abrir en tu vida, una puerta que se pueda abrir de par en par, los cielos se abran a tu favor, que pueda Dios obrar conforme a tu fe, conforme a tu necesidad, conforme a los propósitos que tú tienes, conforme a lo que tú has pedido, si está bajo la voluntad de Dios. Hoy oremos juntos y creámosle al Señor, que el Señor hoy pueda obrar en ti. ¿Sabes, hermano? Hay mucha gente que dice: hermano, pero somos hombres, somos personas, pero usted es un hombre natural. Pero te voy a decir algo. ¿Qué es lo que dice Santiago a través de Elías? De Elías, que era. Dice en el capítulo 5, verso 17. Santiago habla así de Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué significa? Era humano. En otra versión dice que Elías era sujeto a pasiones. Está hablando que era tan humano, no era un extraterrestre Elías. No era un hombre, sino era un hombre de carne, sujeto a pasiones, tenía emociones. ¿Por qué tenía emociones? Miremoslo. ¿Cómo miramos a Elías en la cueva? Usted y yo no tenemos miedo de morirnos. Él tuvo miedo de morirse. Él comía, sí comía. Él bebía. Él sentía hambre, sí, él sentía emociones. Él tenía sentimiento en su corazón y en su vida. Por eso, amada iglesia, entendamos que Dios también puede escuchar cuando sale con fervor una oración. Con fervor significa de lo más profundo de nuestro ser, que salga desde nuestra entraña para gloria y honra de su nombre. Que podamos entender, amada iglesia, de que Dios es el Dios por excelencia, el Dios que provee, el Dios que guarda, el Dios que sustenta. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, dice, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Tu oración cambiará la atmósfera. Tu oración cambiará tu contorno. Una oración cambiará tus problemas. Tu oración con fervor cambiará a ese hombre que se quiere ir de la casa. Ese hombre que ya se siente cansado, que se siente angustiado, que se siente que ya no quiere
estar en ese lugar, se siente asfixiado porque no tiene trabajo y la solución es abandonar la familia. Una oración detiene, hermano, los destinos de Satanás. Lo que quiere el enemigo hacer para tu casa lo va a detener. Una oración de fe, de convicción para el eterno. Dios es bueno, amada iglesia. Digno y santo. Oh, soberano, es grande y poderoso. Eres digno de toda gloria. Mi alma alaba su nombre. Oh, Dios es el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros su siervo. El Señor me decía, hay mucha gente que todavía no se han vuelto al corazón de Dios porque no pasaron las necesidades. Gente no entiende a veces. Creen que pasar las necesidades significa estar sin nada. ¿Cómo te puedo decir esto? Hay muchos que siguieron trabajando. Hay muchos que no están bien con Dios, no están con Dios. Pero como siempre estuvo trabajando, siempre hubo. Para él no hubo sequía, no hubo pandemia, no hubo nada. Pero sí había temor de morirse, de ser contagiado. Pero más sin embargo, no buscaron al Dios de los cielos, al eterno Dios. Hay gente que sí. Yo me acuerdo, me reservo el nombre del varón, él es venezolano. En ocasiones es el hombre que me corta el pelo. Me he quedado con esa persona porque me gusta cómo me lo corta. Pero a través de las ocasiones yo le hablé de Dios. Hablábamos, le daba testimonio. Estuvimos ahí en contacto por muchos años, por casi 2 o 3 años. No, a ver, vamos a hablar así, de casi más de 3 años. Tenemos en contacto voy a cortarme siempre, él me lo corta. Y a través de esta pandemia, a través de todo esto, y a través de la semilla que a veces plantamos, creemos que no hace efecto. Pero a tu tiempo segaremos, dice el Señor. Y cuando comencé a ver, como ya no era que tenía que ir allá porque no se podía, entonces ya tenía que a domicilio, pues venirme a cortar cuando estaba con el pelo alto. Y de ahí entonces miré, hermanos amados, algo que me sentí gozoso, me sentí alegre, sabiendo que ese hombre se volvió a Dios. Ese hombre ahora es un hombre que está en el caminar de Dios, comparte. Es un hombre que está buscando de Dios. Y es algo que es interesante. Que esto no solamente sirva como miedo, buscar a Dios con miedo, no. Que esto sintamos la necesidad que hay en nuestra alma, es de Dios, no de comida. La palabra dice que todo lo que entra en nuestro ser va a la de letrina, pero lo que sale del hombre, eso sí es malo. El rencor, el odio, el resentimiento, la envidia, el pecado, eso es lo malo. Hoy Dios te dice, te quiero restaurar. Yo quiero que tú reconozcas tu condición. Y es a ti que Dios te está hablando. Es a ti que te sientes como una viuda sola. Te sientes que nadie te entiende, nadie está contigo. Hoy en esta mañana quiero orar por tu vida, por tus necesidades, por tus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Así como, Dios mío, Elías, un hombre de Dios, un hombre de una palabra poderosa, un hombre con debilidades también. Oró delante de ti y hubo respuestas, Dios mío, de esa oración ferviente, de esa oración que conmovía el corazón. Por eso en esta mañana oro para que nuestro contorno, para esas viudas espirituales, para esas mujeres desesperadas, desamparadas, esas mujeres que están, Dios mío, afligidas,
esas mujeres que están batallando, esas mujeres que se sienten sin respuesta, sin que nadie las sustente, sin que nadie extienda en su vida la respuesta necesaria. Aquellas que se sienten abandonadas, se sienten desesperadas, se sienten que ya no hay en ellas, Señor, una respuesta, una solución. Hoy oramos, Padre de la Gloria, que nos sustente a través de esta sequía. Que mucha gente no tiene trabajo, pero hay bendiciones. Que hay mandato divino de cuidar a sus hijos. De aquellos conforme al propósito de Dios están buscando de tu rostro, de tu presencia, mi Rey amado. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia sea tú glorificándote de una manera poderosa, que traiga restauración y liberación, que tú puedas ministrar nuestra vida, que tú puedas sustentar. Y fue así conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto al arroyo, Señor. Hoy estamos en el arroyo dependiendo de ti, esperando al cuervo, esperando al ángel, esperando que tú provengas, Señor, y traigas alimento a las necesidades de tu pueblo, donde ellos se encuentren, tierra lejana, donde no hay nadie que los socorre, donde no hay nadie que pueda sustentarle, donde no hay nadie que pueda ayudar. Por eso en este día te pido, Padre Celestial, que la gracia de tu favor esté en nuestra vida, Señor. Que tú puedas hacer grandes cosas, que tú puedas glorificarte en medio de todo estos mover, de estas cosas que se están viviendo, que aún tu pueblo está siendo afectado, pero dependiendo de tu favor, de tu amor, de tu misericordia. Bendice a ese pueblo, Señor. Bendice a esa iglesia que necesita alimento, que necesita trabajo, que necesita salud. Dios, bendigo la vida de cada hombre y mujer de Dios. Que sea tú es Dios de sustento, de fuerzas, de fortaleza, de bendición, de gracia, de gloria y de poder para nuestra vida, Señor. Oh Dios, abre los cielos, Padre. Que por tu palabra, Dios mío, Señor, la provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste. Padre, toca, Señor, gente que tiene la oportunidad. Envía a los cuervos a bendecir a tu iglesia, en bendecir a tu pueblo, bendecir a los pastores, a la iglesia. Toca, Dios mío, Señor, a las iglesias filiales en Costa Rica, en México, en Miami, en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, aquí en Panamá. Señor, toca, Padre, a los gente que tienen, Dios mío, Padre, económicamente están bien para sustentar el ministerio, Señor amado, lo que necesita la obra, que pueda, hombre, Dios mío, Señor, al que tú llamas, lo capacita, pero también al que tú llamas, les provee, les sustenta, Samaya Kenda. Oh Raman Samaya Kia Sakatala Baikenda Roma la mandere berebe quito lo merebe sitirimi y rebequeca manso quita landa. Dios mío, le hablo al norte, le hablo al sur, le hablo al este, le hablo al oeste. Dios mío, ahora por el poder de tu palabra, Dios mío, usa influencias que tú tienes para tocar a gente que todavía, Señor amado, no fueron afectados, pero tienen económicamente, tienen como Padre de la Gloria. Espíritu Santo, opera de una manera poderosa. Que tú bendigas, Señor, al necesitado. Bendice a las viudas. Bendice al huérfano. Bendice al extranjero. Bendice a tu pueblo de una manera sobreabundantemente, Señor amado. Tu palabra me dice que tú le diste una orden, Samaya que tarabaiso que te remerebesitirimianda. Le dijiste a Elías, vete a Keresí, a Kerit. Vete allí, que allí vas a beber agua del arroyo de Kerit.
Y allí también enviaré a un cuervo que te dé allí de comer. Oye te rebequeta rababaisheta manderebeki. Ribala baisoto rocotolo merebesitiri miramandereberebe. Isabaikito manso kia landa reberebekenda. Que esta unción samaya kia manso kitalanda. Salga a las naciones, Dios mío. Para que haya, Dios mío, bendiciones sobre tu pueblo. Donde está la necesidad, llegue la provisión. Como profetas, Dios mío, y predicadores de tu palabra, Señor, usemos la fe como Elías, porque la fe es la que toca el corazón de Dios y envía provisión, envía sustento, envía sanidades, envía provisiones, envía para pagar y para que sobre y alimente. Señor, hace como aquella mujer que apenas tenía para una torta. Rabaisete rebequena maya, ushete remerebequi amándolo merebequenda landa la baisende. Dice que nunca, Padre de la gloria, le faltó la harina y el aceite. Dios, esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esta palabra sea, Padre. Dios mío, que no falte en nuestra mesa la comida. Que no falte el favor en nuestro hogar, en nuestros hijos allá en Nicaragua. En nuestros padres, en mi madre, en mis hermanos, Señor. En todo tu pueblo no falte, Señor, el alimento. Que no falte el favor tuyo, Señor, en la familia de esas desesperadas que no tienen trabajo, que no tienen dónde, Señor, sacar, pero hay un Dios. Hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Cree que hacia donde el Señor nos dirige, allí nos atiendes, escucha. Donde Dios te dirige es allí donde Dios te atiende. Hacia donde nos guía, allí está su provisión. La fe nos permite. Dios dice, cree, cree, cree y verá la gloria de Dios. No es que yo lo creo, sino cree. Cree es ver. Ver tu mesa, ve tu la cena, ve tu refrigeradora, tu nevera, ve que está llena, ve que vienen del norte, del sur, una provisión que sustentará tu vida y tu casa. Vengo y desato ahora, Rabai Samai Kia Sutuluba. Desato, Dios mío, Padre eterno, Señor, la bendición del norte, del sur. Ahora, Dios mío, suelta esa bendición que le pertenece a su pueblo. Suelta, Satanás, la bendición que proviene para el pueblo de Dios. No tiene ninguna parte ni arte, ninguna cosa que pueda estar deteniendo la bendición de tu iglesia, Padre. Ahí, Dios mío, que fluya en medio de la sequedad, en medio de esta sequía, tu provisión a tu iglesia. Señor, la fe nos permite que la amenaza de las privaciones alteren el curso futuro decidido por Dios. Señor, tú estás permitiendo esto, no lo podemos detener. No lo podemos también, Dios mío, Señor, aceptar de una manera. Pero creemos que en este medio, Señor, de este futuro que has decidido para este mundo, sabemos que la provisión no nos faltará. Así como sustentaste en el desierto a tu pueblo, que una columna de fuego estaba sobre tu pueblo, esté la columna también de nubes sobre tu pueblo. Que el maná del cielo, la carne fluya, la provisión y sobre todo tu presencia. Cree en el Señor, sabe cómo cuidar de su siervo. Dios sabe cuidarte, amada iglesia. Dios sabe cuidarte a ti, amada iglesia. Dios sabe cuidarte.
Hoy el Dios de Elías está aquí. El Dios de Elías está aquí. El Dios que hace maravilla está aquí. Oh, una gota de su sangre sobre mí. Solo eso bastará. Una gota de su sangre bastará para sanarte, para limpiarte, para hacer milagros sobre tu vida. Dios, tú eres el Dios que provee. Oro sobre el ministerio de Huigalpa, Señor. Donde están tus siervos, puertas se abran. Toca personas que hay, Samaya que amanso, Kende debe Kenda, la banda. Personas pudientes en Huigalpa. Gente que están allí, Samaya que amanso, Kenda, landa. Bendice, Señor, a los siervos de Dios que estamos sirviendo en el altar. Padre, provee, Señor, a los siervos. Provee, Dios mío, a cada pastor, a cada profeta, a cada, Dios mío, maestro, evangelista, apóstol. Tú eres el Dios que cuida a tu siervo. La palabra tuya dice, ve cuando enviaste a tu siervo a hacer tu obra. No lleven alforja, no lleven nada, simplemente el Dios que lo envía es el Dios que nos sustenta. Y yo he visto el sustento que hasta este tiempo Dios nos ha dado, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque no has enseñado a depender del Dios que hace milagros. Porque el pueblo debemos depender no de gobierno, no de hombre, no de nadie, Señor, sino dependiendo de ti. Alza los ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay un milagro, iglesia. No sé si lo cree. Hay un milagro que se está produciendo en tu vida. Dios es el Dios que hace maravilla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Recibe fuerzas nuevas. Oh, te pedimos, Señor, llénanos. Dios es bueno. Dios te bendiga, pueblo del Señor, siervo del Señor. En esta mañana adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te habló el siervo Ayala, ¿verdad? Pastor de aquí, de la ciudad de Panamá, de la filial de Panamá. Estamos aquí. Quiero darte este anuncio el día de hoy. Amén. Vamos a comenzar, si Dios nos permite, esta semana con los cultos. Amén. Algunos cultos serán movidos el fin de semana, ¿verdad? Pero como van a ser, estamos todavía, por cada día son de mujeres, de hombres. Estamos divididos, ¿verdad? Solamente cuando la mujer y hombre están en el mismo día. Son gente que tiene su pase, ¿verdad? Vamos a decir, su salvoconducto. Y puede estar los días, pero los que no tienen salvoconducto no pueden estar en la calle. Seamos prudentes. Y por eso Dios nos ha dado la oportunidad de poder hacer los cultos. Los vamos a hacer los días martes. Martes salen los varones de 4:30, si Dios nos permite, a 6 de la tarde o 5:30. Vamos a estarlo haciendo corto, no como lo hacíamos de 2 horas. Puede ser de 4:30 a 5:30 o hasta las 6, para que tengamos un intervalo de 1 hora para ir a nuestra casa. Tenemos 1 hora para poder trasladarnos, porque a las 7 son como dijera, el toque de queda. A las 6:30 el toque de queda. Entonces tenemos entre 1 hora o media hora para su casa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos anunciando? Que ustedes, los 10 varones, ustedes puedan venir. Estamos, ¿verdad?, en los Andes número 1. Es atrás de donde está Coché, en el estadio que está ahí de béisbol.
hay un chino que se llama Nico, creo que se llama Pulpería Nico. Entonces en la parte de atrás hay un andén a la tercera casa a la casa número 67, si no me equivoco. Pero si usted está a las 4:30, estará un hermano allí por el cuadro. Si está allí, vamos a estar en el cuadro esperando al pueblo, pero no llegue tarde. Y algo muy importante, me dice, hermano, pero ¿cómo voy a llegar si me toca en la mañana mi salida? Según la orientación que me dieron, ¿verdad? O que mi esposa escuchó, fue mi esposa que escuchó, fue que si usted le toca el martes como varón andar, usted puede salir, ya no es por número de pasaporte. Simplemente usted puede salir el martes. Entonces, si usted sale en la mañana, usted puede salir en las tardes. Pues ya no hay un control de horario por número de pasaporte o cédula, según lo que escuchó mi esposa. Entonces, por eso se está haciendo de 4:30 a 5:30, casi a 6, ¿verdad? Para darle ¿cómo dice? En ese tiempo para que usted regrese a su casa. Pues vamos a hacer lo más posible de terminar más antes de las 6 para que usted vaya a su casa. Pero estamos haciendo estos cultos porque los domingos todavía es toque de queda. No hay, hermanos amados, no hay, como le dije, no hay salida. Estamos todos, ya el otro sábado ya podemos salir los varones. Pero los grupos lo vamos a hacer los sábados. Los grupos familiares lo vamos a hacer sábado algunos. Otros se mantienen como los Andes. Los Andes número 1 va a estar siempre los miércoles, el viernes. Pedregal estará viernes. El nuevo Arraiján lo vamos a trasladar para el día sábado por la tarde. Los San José, yo creo que mi hermana, si tiene la oportunidad, lo va a hacer el día sábado, donde está mi hermana María Rosales Morales, hermana Verónica. Pero vamos a hacer vamos a organizarnos bien. Entonces, martes, los días de varones. Miércoles también tenemos a las 4:30 de la tarde, tenemos nuestro culto congregacional ahí mismo, en la casa donde vamos a estar comenzando a la iglesia, a llevar la palabra de Dios. En ese va a ser en la forma del templo, que vamos a estar ya no va a ser en San José, donde estábamos antes, sino en los Andes número 1, donde vive la familia de mi hermano Eri Obando y mi hermano Neider. Ahí estaremos. Siempre lleven su mascarilla, vamos a usar las medidas, vamos a estar, ¿verdad?, con nuestra mascarilla, vamos a estar usando todos los medios que lo que el Instituto de Salud, en verdad, ha dicho. Hay que lavarnos las manos, alcohol y sobre todo nuestra mascarilla. Vamos a estar en el culto. Por eso, Iglesia del Señor, hermanos, se deje de congregar. Hoy vamos a comenzar. Martes, los días de varones de 4:30 a 5:30. Los días miércoles, día de mujer, a las 4:30. Entonces, usted tiene la oportunidad de ir. Ya no hay excusa. Después, el grupo familiar, el día que le toca, ahí los líderes van a comenzar a decirle qué día van a quedar haciendo grupos familiares el día de lo que le toca el día sábado. En Vía Argentina vamos a hacerlo, creo que van a ser los sábados, pero vamos a organizar esta semana donde usted ya sepa qué día van a ser los grupos familiares. Entonces, amada iglesia, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Estaremos comunicándole cualquier variación o algo concreto de lo que estamos esperando esta semana. No se pierdan los matutinos. Dios está haciendo cosas grandes. Yo siento de parte del Señor, siempre comparta, hermano, los matutinos que estamos haciendo los días lunes, miércoles y viernes. Estamos 3 días en matutino. Días de que estamos trayendo una breve enseñanza y después orando por las peticiones, las necesidades. Usted cree que Dios lo va a hacer. No soy yo el que hago milagros. Yo no tengo respuesta.
Pero el Dios que está con nosotros, ese sí, es el Dios que da respuesta. Por eso, iglesia del Señor, comparte cada matutino, invita para que podamos estar en la casa del Señor. Dios me los bendiga.